nosotros como universidad, sino como sociedad, como país, todo esto que viene ocurriendo en el mundo, pero yo veo que seguimos avanzando y que ustedes tienen un corazón de hierro y eso me encanta, los felicito, que a pesar de las adversidades, que son muchas, no es solamente el problema de salud, las adversidades son muchísimas, ahora vienen esas adversidades económicas, esas adversidades de soledad, esas soledades también, esa situación de psicológica de la ausencia, todo ese esfuerzo que ustedes están superando, pues es maravilloso. Primero que todo, les quiero dar las gracias, muchachos, por estar con nosotros, seguir apoyando este programa de Derecho. Lo segundo, quiero felicitarlos por seguir confiando en ustedes mismos. Siguen creciendo, siguen avanzando en su propia historia, siguen haciendo una transformación de su propia realidad. Ya no son los primíparos, ya ahora sí, ni modo, no se las podemos montar, ya no hay nada que hacer. Ya son los secundíparos, pues que el secundíparo puede ser el personaje más importante de la universidad, es el que sabe exactamente cómo funciona la Facultad de Derecho de primero a décimo. He tenido alumnos de segundo semestre que han conceptuado sobre profesores de décimo semestre. Saben cómo evalúan los profesores, saben cuál es la dinámica de los semestres, saben cómo es exactamente cada espacio entre uno y otro profesor, cómo aprobar materias. El estudiante de segundo semestre es indiscutiblemente el más sobrado de todos. Eso es una maravilla, llegar a segundo semestre. Yo los felicito, estoy muy contento, me encanta verlos nuevamente y este semestre va a ser un semestre muy rico en conocimiento para ustedes. Como siempre, pues la magia de estar en clase, pues nos adentra en una dinámica muy grata, que a través de la academia se nos convierte en una excusa para muchos temas. Ahora me di cuenta que estaban trabajando un tema político y eso me gusta, que ustedes ya también se metan a trabajar esos temas de la política, del derecho, ya es consustancial al derecho también lo político, lo económico, lo humano, lo humanista. Eh, entonces, pues el derecho en, ese, en esa amplitud de su propia existencia, pues genera que todas estas áreas del saber estén compenetradas con él en cuanto a ciencia social. Muy bien. Este semestre es un semestre interesante. Segundo semestre es un semestre muy bonito. Tienen un profesor, a ver, profesores nuevos, tienen sociología al doctor Bernardo Bulla, extraordinario profesor. El doctor Bernardo es un filósofo, bueno, es un ingeniero, pero también es un filósofo, un doctorado en filosofía, es un hombre del mundo de la filosofía exitosísimo, gran profesor. Ustedes conocen a su hermano, él ya fue profesor de ustedes, el doctor Rafael. Bernardo fue mi profesor, Rafael no fue mi profesor. Entonces yo conozco a Bernardo, quien va a ser su profesor de sociología y quien los va a acompañar en tercer y cuarto semestre con historia de la filosofía. Bernardo es un extraordinario profesor, tan bueno o más como Rafael. Eso es un problema de gustos, ya cada quien ahí se saca la uña mirando a ver quién es mejor. Son dos profesores extraordinarios. Para nosotros es una fortuna enorme contar con la familia Bulla en nuestras filas. Yo fui alumno del padre, que fue mi decano en la Escuela de Filosofía en la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Ramón Bulla. Estoy hablando del viejo, ya murió, extraordinario. No solamente fue mi decano, sino fue mi profesor en Derecho y en Filosofía. Fue mi decano de Filosofía, yo estudié Derecho y Filosofía. Entonces, pues muchachos, ¿no? Ustedes tienen unos profesores buenísimos. Bien, en segundo semestre, a ver, ¿a quién más tienen? ¿A quién más tienen? Van a ver con el doctor Davis, que lo conocen muy bien del semestre pasado. Mm, creo que la nómina, muchachos, ¿encuentran nombres diferentes allí en su nómina docente?
para que me hagan un recorderis por si alguno no es nuevo. Perdón, por si alguno es nuevo. Todos ya lo conocen, creo. Bien. Segundo semestre es un semestre importante. No olviden ustedes que segundo semestre es un semestre un poquito más difícil que primer semestre, porque es un semestre un poquito más exigente. Los profesores ya les quitan la condición de primíparos y entonces ya como que los van tratando ahora sí como estudiantes de alta gama. Ya comienzan ustedes a entrar en ese proceso académico de la exigencia intelectual y de la exigencia académica en el mundo del derecho. Ah, no, ya sé quiénes tienen en segundo nuevo. Ferro. El doctor Ferro es nuevo para ustedes. El doctor Ferro les va a dictar a ustedes, investigación, metodología de la investigación. Es una metodología muy interesante, es una metodología de la investigación distinta de todos los fenómenos que se trabajan normalmente en las universidades, en las facultades de derecho. Aquí la metodología de la investigación, por supuesto, trabaja los métodos de investigación propios de las ciencias sociales, pero primero hacemos un trabajo psicológico de comprender la realidad que ustedes viven. Es una metodología de la investigación sui generis extraordinaria. Es una clase que les va a encantar. El doctor Ferro no es abogado, el doctor Ferro es un comunicador social, pero es una persona que a través de sus estudios, su especialización y su maestría ha ido escalando dentro de las ciencias sociales un buen proyecto de investigación y ha creado un programa tremendamente novedoso que yo lo he querido incorporar al diseño, digamos que a la currícula, para que ustedes logren una competencia en su proceso final para cuando hablemos de ustedes como profesionales egresados de la San Martín, ya como abogados y supertituladísimos. Es un diseño de investigación muy metida dentro de la realidad del acuerdo prejurídico, es decir, este es un modelo de investigación que primero se preocupa por comprender el entorno del abogado que él realmente habita. Entonces trabajamos en esa materia unos enfoques muy distintos de lo que es propiamente investigación, aunque se trabajan los temas de investigación. ¿A quién más tienen así nuevo? Alexandra Maecha ya está, ya la conocen. No, ustedes tienen el equipo. Creo que el equipo es el mismo que viene del semestre pasado y que este semestre se recorre. Bien. Qué pena. Pues Sí. nos tenemos a, bueno, el doctor, bueno, al José David Ferro, está el doctor Eduardo Cronfli, Rafael Bulla y Bernardo Bulla. Con el doctor Rafael Bulla no hemos tenido clase el semestre pasado. Y el doctor Eduardo Usted, Cronfli creo que es su señor padre. sí. Eso. Es el más, él sí es muy peligroso. Es el más peligroso de todos. Ahí sí se van a paniquear. Con mi papá, que es el decano fundador de la facultad, es el personaje histórico, hoy decano emérito de la Fundación Universitaria San Martín. Él perfectamente, la universidad pues ya le concedió ese título de decano emérito y él dijo, no, yo no me desconecto de mis estudiantes y sobre todo de la Facultad de Derecho. Ese programa de Derecho es extraordinario y él les va a enseñar, Pilar, gracias. Él va a ser el profesor de ustedes de teoría del Estado, que es el Derecho Constitucional 2, que es la teoría general de... Ustedes van a trabajar, en primer semestre trabajaron eh, Derecho Constitucional General 1, se las dictó el doctor Hernando Álvarez, y ahora viene la continuación, que nosotros no lo llamamos Derecho Constitucional General 2, sino propiamente lo llamamos Teoría del Estado. Entonces, esa asignatura está en cabeza del doctor Eduardo Cronfli. Para mí, pues es mi padre, mentor y pues es un gran líder intelectual.
pero para la universidad es el decano emérito de la Facultad de Derecho, y para un montón de abogados es quizá el mayor rector o el mejor rector y el mejor decano que tuvieron a lo largo de su existencia. Es un hombre extraordinario, les va a encantar su clase, con él van a trabajar los jueves de un conocimiento y de una profundidad absoluta. Realmente es un honor tenerlo a él. Es un hombre mayor, pero está muy vigente, está muy conservado y las clases de él son extraordinarias, extraordinarias, de una elocuencia fantástica y es sensacional. Tienen razón, ustedes no han sido alumnos de Rafael. Rafael les va a dictar ética este semestre, y eso quiere decir que ustedes van a tener en el mismo semestre a los dos hermanos Bulla, a Bernardo Bulla en la clase que les mencioné hace un momento, en su clase de sociología, y van a tener a Rafael Bulla en la clase de ética. Ambos son hijos del doctor Ramón Bulla y es una familia de filósofos extraordinarios. Esa clase les va a encantar, la clase de ética, es lindísima, es una clase que no la dictamos además por linda, o sea, es una clase que no se dicta porque sea una clase muy bonita, pero es una clase que los va a enamorar a ustedes de ustedes mismos, a cada uno de ustedes mismos, a Aguavara de Aguavara, a Díaz de Díaz, a Rangel con Rangel, a Aguilar con Aguilar, a Castellanos con Castellanos, a Torres con Torres, y ahí hablo de Torres al cuadrado, a Quintero con Quintero, a Neira con Neira. Es una clase que les va a encantar, porque a través de la ética ustedes van a conocer lo que es el proceso del amor propio, pero inmediatamente se encausa hacia la realidad moral, y de lo moral se va a desprender lo político, y en ese entorno de lo político social, pues surge lo jurídico, surge el marco teórico del mundo del derecho. Luego hay un elemento que se relaciona, es muy vinculante entre ética y derecho. Entonces es una clase que la dictamos, es una maravilla, les va a encantar esa clase, y está en cabeza de un gran profesor, el doctor Rafael Bulla. O sea que ustedes tienen a Rafael, tienen a Bernardo, tienen a Eduardo Cronfli, bueno, no, van bien, o sea, la nómina les va a encantar, repiten con Davis, van con Maecha otra vez, están conmigo en Ideas Políticas 2, tienen de nuevo a Ferro, José David Ferro es un tipo interesante, el hermano de él es representante a la Cámara, por ahí muy sonado, tiene buen liderazgo político. Entonces, bueno, ustedes tienen personas que además no solamente les enseñan cositas del mundo del derecho, sino que también van entrando en una nueva realidad social. Bien, hoy tenemos una misa a las 12 del día, chévere que estén, de comienzo de semestre, los que puedan estar, los que quieran estar también, y con los primíparos nos vamos a ver a las 6 de la tarde. Esperamos, todo depende de cómo siga y continúa esta pandemia, esperamos alcanzarnos a encontrar en algún momento este semestre sin generarnos riesgos, es decir, solo y siempre y cuando no nos generemos riesgos, nos toca ver cómo vienen las cositas un poquito más adelante, hacia finales del semestre, a ver si logramos un encuentro nuevamente y personalizamos nuevamente, pues, nuestra realidad, aunque también hemos ido encontrando que esta educación virtual tiene sus ventajas, ¿no? No todo hay que negarlo o sentirnos mal. También hay cositas buenas que hemos ido descubriendo en este mundo de la realidad. Al doctor Carlos Alberto Torres, pues como siempre le agradezco esa dedicación y su apoyo a todo el programa de Derecho, que lo hace muy bien con sus compañeros de segundo semestre, aunque es un curso muy lindo y es un curso muy grato. Yo particularmente quiero mucho este curso. Lo hemos comentado en reuniones de profesores, y entre otras cosas, ustedes tienen en los profesores, tienen de los profesores muy buen concepto, no solamente un gran apoyo, sino muy buen concepto.
Me faltan algunos compañeros de ustedes. Vamos a ver cómo logramos todos estén compenetrándose ya a partir de mañana. Voy a trabajar con Olguita a ver qué pasa con algunos poquitos que me faltan. Muy chévere tenerlos hoy en clase. Bien, vamos a trabajar en Ideas Políticas 2, en Historia de las Ideas Políticas 2. Tenemos un trabajo arduo, tenemos un trabajo intenso este semestre. En este semestre vamos a trabajar, ya estamos metidos completamente en la realidad de la civilización occidental. El semestre pasado hicimos un pequeño paralelo entre lo que es el desarrollo del pensamiento político en el mundo antiguo y lo primero que trabajamos, si ustedes bien lo recuerdan, fue esa realidad del pensamiento político oriental. Ahí hay un libro muy importante que yo se lo recomendé, sobre todo un capítulo, el capítulo en Vladimiro Naranjo, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. El capítulo 3 es el que pues marca la línea o el camino hacia esta realidad. No olviden ustedes que aquí ya para este semestre estamos trabajando con un manual, con un libro de historia de las ideas políticas, y yo les he sugerido, es importante que ustedes tengan un buen libro de historia de las ideas políticas, y yo les he recomendado 2 libros de ideas políticas, el de Historia de las Ideas Políticas de Alirio Gómez Lobo y también el libro de Historia de las Ideas Políticas, no, ese se llama Las Ideas Políticas en la Historia, de Augusto Hernández Becerra. El primero fue un profesor histórico en la Universidad del Rosario, y el segundo profesor histórico de ideas políticas en la Universidad Externado de Colombia. Yo estoy comenzando ya el borrador de mi librito, ahí voy a ver si en algún momento ya hacemos público un libro de historia de las ideas políticas, porque también uno tiene que ir produciendo intelectualmente unos temas, sobre todo que hay unos temas en donde uno ya también va generando una teoría novedosa y comienza a renovar el pensamiento político de Occidente. Bien, entonces, este semestre, el semestre pasado hicimos el paralelo entre la antigüedad oriental y la antigüedad occidental. Este semestre, después del pensamiento filosófico griego, que lo vamos a retomar un poquito la próxima clase para a partir de allí meternos de lleno en lo que es el pensamiento político cristiano. Ojo, el cristianismo no visto como religión. Y ustedes saben que todo profesor bueno confunde. Y a mí me encanta cuando ustedes arrugan la frente y dicen, uy, este man de qué está hablando, está sollado. El, el, el pensamiento político de Occidente tiene muchas realidades. Una de esas realidades es el cristianismo. Pero cuando nosotros vamos a abordar el cristianismo, no lo abordamos como religión. No es que nos disguste abordarlo como religión, pero ¿qué vamos a trabajar del cristianismo? Su filosofía política. El cristianismo, en algún momento de la realidad occidental, deja de ser una religión, que lo va a seguir siendo, y siempre va a ser una religión, pero comienza a convertirse en un modelo cultural, la cultura cristiana. Y de ese fenómeno cultural se va a desprender una política, un derecho, una poesía, una antropología, una sociología, se va a desprender una música. Es decir, el cristianismo, los 5 grandes paradigmas de Occidente, y aquí les voy a recordar algo que trabajamos en el semestre pasado, los cinco grandes paradigmas de la civilización occidental son, estoy recordando, saben ustedes bien que estoy recordando cositas del semestre anterior, son la cultura grecolatina o grecorromana, Grecia-Roma; segundo, la cultura cristiana; tercero, o el cristianismo; tercero, la cultura renacentista o el renacimiento; cuarto, la cultura ilustrada o el racionalismo; y quinto, es esto que estamos viviendo hoy en día, la cultura global o la globalización. Son estos 5 los grandes paradigmas de Occidente, a partir de los cuales, si uno coge paradigma por paradigma, pues ahí monta una cátedra
sensacional de cada uno de esos elementos. Entonces, vamos a comenzar este segundo semestre precisamente por la cultura política del cristianismo, todo ese fenómeno que se va a desprender de Grecia, que se va a desprender de Roma y que nos va a meter aún desde la antigüedad, termina de madurar o de moldear el fenómeno de la antigüedad y luego nos va a meter de lleno a la realidad occidental de la Edad Media. Y después de la Edad Media, pues vamos a trabajar la Edad Moderna, y después de la Edad Moderna vamos a trabajar la Edad Contemporánea, y aquí los quiero confundir nuevamente, dejando claro que la Edad Contemporánea, por lo menos desde el punto de vista filosófico, hace parte de la Edad Media, de la Edad Moderna, perdón. Entonces la modernidad es una extensión cultural intelectual dentro de la cual incluso todavía podríamos estar. Por eso a esta época que se supone es diferente, se supone, entre comillas, es diferente, es una realidad intelectual que para muchos es simplemente consecuencia del mundo antiguo. Un ataque ahí de la alarma. Esta edad moderna es podríamos estar en ella o podría estar terminando. Si ya terminó, estaríamos en la posmodernidad. Si no ha terminado, seguiríamos en la modernidad. Eso está definiéndose filosóficamente y ustedes en ese sentido podrían ser los hombres más viejos de la modernidad, o sea, los que todavía son un eslabón de la modernidad muy importante, o también podrían ser los muchachos o el grupo de los más jóvenes de la posmodernidad, todo este lote de juventud de la modernidad. Entonces, este semestre vamos a trabajar en historia de las ideas políticas, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Pero vamos a centrar mucho en esta asignatura ese diálogo existente entre Edad Media y Edad Moderna para terminar descansando en lo que es propiamente la Edad Moderna y contemporánea, es la realidad actual, la realidad que nosotros vivimos. Por supuesto, a la luz del pensamiento político, que es una materia muy interesante. La Edad Antigua, no tomen datos, no tomen apuntes, todo esto lo vamos a retomar más adelante, lo vamos a retomar en la próxima sesión. La Edad Antigua termina en el siglo V de la era cristiana. Ustedes en su clase de Derecho Romano, con mis Machado, con mis Alexandra Machado, ustedes han trabajado con la doctora Alexandra en su clase de Derecho Romano los periodos históricos de Roma. Saben bien que Roma se agota su último periodo, el periodo del imperio, en el año 476 de la era cristiana. Eso lo tienen claro. Hasta allí va la Edad Antigua. Luego viene la Edad Media, del siglo V, año 476 de la era cristiana, al siglo XV. Entonces vamos a trabajar los últimos 500 años de la Edad Antigua y los 1000 años de la Edad Media. Miren, vamos a meter en las primeras clases, vamos a trabajar 1500 años en el desarrollo del pensamiento de esta realidad. Muy bien. Y luego nos vamos a trabajar, después de trabajar la Edad Media, que termina en el año de 1453, cuando cae Bizancio o el Imperio Bizantino, mejor dicho, es lo que se denomina la caída de Constantinopla, Bizancio, en cuanto tal. De allí en adelante se habla de Edad Moderna, de 1453, y van a aparecer dos fechas muy importantes. La primera fecha, a saber, el año de 1789, es el año de la toma de la Bastilla dentro de la Revolución Francesa, 1789. Digamos que ese es el periodo que marca la modernidad, pero 1789 es el momento más importante del siglo XVIII, que es el periodo de la Ilustración, es el siglo de la razón, es el siglo de las luces, es el periodo del racionalismo. De allí se define todo nuestro modelo político, lo que es la república liberal nuestra, el modelo republicano que nosotros tenemos hoy, la tridivisión del poder, el poder público
que hace soberano al pueblo, el poder, el pueblo como soberano de su propia existencia a través de un modelo republicano que conforme y constituye todo ese bloque, toda esa unidad de lo que significa el poder público, y con la teoría de Montesquieu, la tridivisión del poder en sus ramas del poder público, la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, que miren cómo la realidad política actual del país muestra todo ese fenómeno que interactúa. Los temas del país van a entrar mucho en el ejercicio de este segundo semestre con ustedes, porque pues evidentemente ya nos metemos de lleno dentro de esa realidad. Entonces tenemos el siglo XVIII como el gran momento del periodo ilustrado. Allí está la Revolución Francesa, 1789. La Revolución Francesa se agota, termina, entramos ya en todo el pensamiento del Estado moderno, que es una concepción distinta, contraria a los modelos absolutistas, donde los estados eran gobernados por reyes. Ahora los estados son gobernados por el pueblo, porque el soberano es el pueblo. Entramos a esta edad contemporánea, y la edad contemporánea va a venir desde 1789 hasta 1945. En el 45 ocurren dos fenómenos muy interesantes. El primero, pues que eclipsa ya, cierra el fin de la edad contemporánea, Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se habla del nacimiento de la posmodernidad. Entonces, desde el punto de vista filosófico, aunque la intención aquí o la pretensión no es ser absolutamente exactos, porque la historia tiene sus propias dinámicas, se ponen unas fechas como momentos precisos. A partir del 45, de 1945 hasta nuestros días, estaríamos hablando de un modelo moderno. Miren cómo lo que les voy a decir les va a romper un poquito, bueno, la intención es esa, romper la estructura, confundirlos. Hoy en día, yo les quiero hacer una pregunta a los que son casados. ¿Ustedes se casaron con el Estado de Colombia? La respuesta es no. Una cosa es ser colombiano, otra cosa es ser el esposo o la esposa de Colombia. A los que son muchachos, ¿ustedes se ennoviaron o se han ennoviado con Colombia? La respuesta es no. Los hijos de ustedes, los que tienen hijos, ¿sus hijos son de Colombia, del Estado colombiano? La respuesta, bueno, moralmente, pues diríamos sí, es la patria, pero me refiero físicamente, naturalmente. La respuesta es no. Sin embargo, hoy la sociedad actual, la sociedad presente, y este es un fenómeno que les va a comenzar a generar un pequeño rayonazo psicológico-político. Sin embargo, la realidad que avanza al interior de los países en la etapa contemporánea que estamos viviendo hoy en día muestra que el Estado está muy adentro de la organización de las familias. Tanto así que los problemas familiares ya no se resuelven al interior de las familias, sino que muchas veces se resuelven de cara con el Estado. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando un niño es violentado por sus padres, papá o mamá, o por los dos, o abandonado parcialmente por uno de ellos, es el Estado el que entra a recomponer esa realidad familiar. Cuando un niño es violentado en un colegio, nuevamente, en primera instancia resuelve el colegio, pero si no resuelve, rápidamente es el Estado el que entra a recomponer esa realidad de formación pedagógica en ese infante o en ese adolescente. Cuando ya hoy no resolvemos, ya muchos de nuestros problemas no los resolvemos nosotros mismos. Es el Estado el que ha entrado a resolver nuestros problemas. Les pongo un ejemplo. Supongamos que a alguno de ustedes el papá les quiere imponer una carrera y la mamá otra carrera, y si no es esa carrera, entonces no los van a apoyar. Pues ustedes tienen un Estado que les va a dar esa alternativa para educarse, por supuesto, teniendo un muy buen promedio y un nivel académico, pero tienen un Estado que les va a brindar esa alternativa. Hoy el Estado hace parte de la realidad
político familiar de las familias colombianas. No sé si me estoy haciendo entender. Hoy no es el hombre, hoy no es la mujer por excelencia las que deciden sus políticas al interior de las familias. Es decir, hay un referente superior, un pater family, digámoslo, para traer la teoría del derecho romano, que si alguno no cumple con su realidad familiar, hay un estado por encima que fácilmente puede entrar a recomponer ese orden. Entonces, ¿por qué vengo a este cuento? ¿Por qué les planteo esta realidad? Porque si así está pasando con el Estado colombiano, que cada vez se intromete más dentro de la realidad familiar, dentro de la realidad académica, dentro de la realidad moral de la... ¿Cómo está pasando internacional? Cada vez más los patrones de la realidad internacional, de la Organización de las Naciones Unidas, están marcando modelos de sociedad. Están marcando ideales como deben comportarse hombres y mujeres al interior de la realidad universal. No sé, nosotros mismos que comienzan a marcar unos patrones de un modelo de idealidad. Es decir, si usted no se comporta de esta manera, no es una persona consecuente con la realidad universal que se está viviendo. Y eso está generando muchos conflictos y muchos choques a niveles locales. Hay estados que no aceptan cómo la Organización de las Naciones Unidas se les mete dentro de su realidad política o dentro de su realidad social. Les pongo un ejemplo. Hoy en día hay organismos internacionales que prestan plata a los estados. Está pasando con esta pandemia, los estados han tenido que salir a buscar plata. Nosotros hace poquito, Colombia hace poco tuvo que salir a buscar plata para tratar de sobreaguar esta situación difícil de la pandemia. Y entonces la plata la están prestando organizaciones internacionales, pero la prestan con condiciones, siempre y cuando la plata apoye a ciertas personas. Por ejemplo, madres cabezas de familia, siempre y cuando en el país estas platas tengan como destino estratos y protección de estratos 1 y 2. Y siempre y cuando quienes sean protegidos en el estrato 1 y 2, por ejemplo, tengan familia, tengan hijos o sean madres, cabeza de familia. Cuando, por ejemplo, Colombia apruebe la legalización de la droga, han llegado y por supuesto hay platas que Colombia no ha aceptado porque políticamente todavía no ha entrado dentro de esa realidad política por un debate interno. Entonces, el mundo también se nos está metiendo que cambiar. Y si uno no cuida esa realidad familiar, fácilmente el Estado se introduce y entonces muchas de las decisiones de casa ya no van a depender del papá o de la mamá, sino que van a depender realmente del Estado. Es un fenómeno, fenómeno que primero tiene que cumplir con esas disposiciones. Bueno, bueno, ahí entré, bueno, ahí entré, bueno, ahí entré,
¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Lo que pasa es que le toca cerrar la otra porque le está haciendo reverberación de audio. Listo. Listo. Perfecto. Ahí quedó. Muy bien. Listo. Entonces, es que he tenido fallitas con el Internet. Eso no lo he podido superar. Estoy en esa tarea a ver cómo agrego más velocidad, pero ya me hicieron el primer esfuerzo y ya vamos para el segundo, porque se siguen recortando. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchachos, tenemos este semestre un desarrollo importante dentro de nuestra asignatura y el plan de ataque es que logremos abordar y logremos desarrollar todo nuestro modelo pedagógico. Lo último que les decía, no sé qué tanto se les entrecortó, es que el mundo se nos ha venido metiendo. La Organización de las Naciones Unidas está metiéndose en los estados, en las políticas de cómo los estados deben dirigir su propia estructura y de la misma manera, a su vez, los estados se nos están metiendo de las familias. Ya no son el papá y la mamá los verdaderos hacedores de la estructura familiar, sino que ya hay un modelo superior que es propiamente el Estado. Y entonces, pues se cae de su peso hoy día insistir en unas realidades distintas. Eso lo vamos a ir analizando en el curso de este semestre. Bien, tienen entonces, ¿cómo vamos a trabajar este semestre? ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes ya conocen tanto la asignatura como el profesor. Entonces, yo les tengo la siguiente propuesta. Vamos a trabajar, yo les voy a ir poniendo unas lecturas por capítulos de esos libros que pueden trabajar por Internet. Hay una ventaja enorme con la historia de las ideas políticas y es que yo me he ido dando cuenta, ahora que estoy comenzando a escribir mi libro, yo me he ido dando cuenta que la información que hay en Internet sobre la realidad de la historia de las ideas políticas es sensacional, es extraordinaria. Entonces, por si las moscas, por si no han conseguido el libro, por si no lo han podido comprar, como vamos trabajando por temas, yo les voy dando los temas de cada clase, entonces la idea es que ustedes preparen los temas. El examen final, es decir, la nota final, el 40% final, será producto de unos chulitos, es decir, el que tenga más de 5 chulos como participaciones, 5 o más como participaciones exitosas a lo largo del semestre, pues lo voy a eximir de examen final siempre y cuando haya asistido a todas las clases, salvo que haya una excusa que justifique plenamente por fuerza mayor la ausencia y tenga participación en clase, tenga buena asistencia a clase y que tenga el promedio con las notas anteriores del primer corte y del segundo corte, que tenga el promedio alto, a esa persona la eximo de examen final. Tener el promedio alto es 4.5 o por encima de 4.5. ¿Listos? Bien. El primer corte. Yo para el primer corte les voy a poner un trabajo en grupo compartido. Van a enviar, más adelante les diré cuál es el trabajo, sobre un tema específico de ese tema que vamos a trabajar durante la primera parte del semestre. Será un trabajo comparativo del pensamiento político con relación a la constitución política de Colombia actual. Y el segundo corte también hará lo mismo, un trabajo comparativo de esa realidad política que estamos trabajando desde las ideas políticas, un trabajo que se hará en grupo y que ustedes me lo van a enviar al correo. Yo creo que sería bien grupos de 3 o de 4 personas y esos grupos, y pues yo califico esos trabajos y esos trabajos pues les van a ir dando las notas tanto del primer corte como del segundo corte y así guardo para el examen, para la nota final como suma de toda la realidad eh, las participaciones en clase. ¿Listos? Sobre eso, ideas suyas, ideas de ustedes, contrapropuestas, ¿les parece bien?
Coqueto, Sí, pero no hay ningún discreto el lío. plan. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Para las que saben bien, y es importante que deben estar presentes en las clases, muchachos. Esa es una responsabilidad para todos nosotros. Si por algún momento, por X o por Y motivo, tenemos algún inconveniente, que alguna clase no se dicte por algún estado de fuerza mayor, pues buscaremos un horario especial para reponer esa clase. De todos modos, ustedes van a tener 16 sesiones. Este es nuestro horario de clase. No nos vamos a salir de este horario de clase. Vamos a cumplir con este horario de clase. Normalmente no va a haber inconvenientes. No creo que vaya a haber ninguna dificultad, pero vamos a estar trabajando en nuestro horario y yo los invito a que en lo posible, se sostengan dentro de esta realidad con sus otros profesores. Es muy importante que ustedes hagan, aunque puede ser que a algunos les favorezca un horario distinto, ya lo acordarán con su profesor si quieren una hora diferente, pero en principio les sugiero, mantengan este horario de clase para todas sus realidades, porque si no, más adelante cuando retornemos el próximo semestre a la universidad, pues ya algunas realidades les podrían distorsionar lo que están viviendo en este tiempo presencial. Bien. Entonces, siempre vamos a estar encontrándonos en este mismo espacio, 7:30 a 9 de la mañana. Bien. A ver, ¿qué más me falta, muchachos? Por darles en esta clase introductoria. Saben bien que soy su director de programa. Conmigo tienen línea abierta, línea abierta. Mi teléfono celular es 316-644-5520. Mi correo electrónico es eduardocronflidavid@sanmartin.edu.co, es el correo institucional. Yo todos los días estoy mirando mi correo, estoy pendiente del celular, si no contesto es porque estoy ocupado en una reunión o algo, devuelvo la llamada, no hay ningún problema, me pueden llegar el mensaje de voz, yo estoy muy pendiente de ustedes. Lo que necesiten, cualquier realidad que tengan, cualquier conflictividad, la resuelven conmigo. Y cualquier oportunidad también. Aquí conmigo van a trabajar cositas y vamos a ver cómo vamos avanzando en el resurgir o en el acrecentamiento de la universidad, donde todos ustedes son muy importantes, porque pues tenemos que ir creciendo en una situación tan difícil. Podemos presentarle proyectos al Estado, lo que se les ocurra me dicen, y miramos a ver cómo organizamos frente al Estado unos mecanismos de interacción. Bien, muchachos, no voy a avanzar más en el tema, no me voy a meter de lleno a trabajar hoy la historia de las ideas políticas, estamos apenas calentando motores, ustedes están apenas calentando motores, no me las voy a tirar de intenso, vamos a salir un poquito más temprano para que ustedes se vayan a desayunar o a redesayunar, porque es que un desayuno a las 5:30 de la mañana a esta hora, pues ya el hambre es tremenda. Entonces, para que ustedes vayan encontrándose con un buen desayunito, pero antes de irme, les quiero proponer la lectura de la próxima sesión, que es el tema que vamos a trabajar en la próxima clase, cuyo tema pues va a ser muy importante para que nosotros avancemos pedagógicamente. El semestre pasado nosotros terminábamos en el pensamiento político griego y ahí trabajábamos los griegos. Los tres periodos políticos, los periodos políticos de Grecia, y a través de los periodos políticos de Grecia trabajamos las filosofías políticas griegas. Entonces trabajábamos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, hacíamos un referente inicial con los presocráticos, luego nos metíamos con los filósofos clásicos, los acabo de mencionar, Sócrates, Platón, Aristóteles, y al final trabajábamos las escuelas post-aristotélicas, cuáles eran esas escuelas y cómo esas escuelas post-aristotélicas se clavan en el mundo de Roma, y Roma no hace filosofía porque toda la filosofía se la encuentra hecha por los griegos.
¿Está claro? Entonces el mundo griego es realmente el que hace, el que modela, el que estructura el pensamiento político romano, y a partir de la formación de Roma, de donde surgen todas las bases de nuestra civilización occidental, en cuanto que la civilización romana incorporó a la civilización griega en su hacer político, nosotros somos griegos por esa decisión romana. Somos realmente romanos, nuestras instituciones políticas, nuestras instituciones jurídicas, nuestras instituciones familiares, nuestro tipo, nuestro comportamiento como persona, nuestro modelo de sociedad, todo eso se fue delineando, fue delineado por Roma, y somos esencialmente civilización romana, pero los romanos incorporaron la filosofía griega en el hacer romano, y entonces de ahí hablamos, con esa conexión hablamos de la cultura grecolatina. Pero Roma, y ahí quedamos, ahí fue donde quedamos para comenzar este semestre, pero Roma incorpora dentro de su realidad política la religión cristiana. Y ahí el cristianismo, que es una religión nacida en el Oriente, comienza a tomar formas occidentales. No con esto estoy diciendo que el cristianismo es occidental, pero va tomando formas occidentales, y es el cristianismo junto con la cultura grecolatina las que se van a convertir en las dos bases de la civilización de Occidente, el mundo occidental. Y nosotros somos eso, somos el producto de lo grecolatino, sobre todo por lo latino, y en esa relación de lo latino incorporamos lo cristiano también por esa realidad romana. Y somos en muy buena parte de nuestra conformación cultural actual, somos eso, el mundo antiguo hecho realidad en tiempo presente a través de esos dos fenómenos, lo griego, sobre todo lo romano es impresionante, y lo cristiano. Y lo cristiano, como se los dije hace un rato dentro de la clase, lo cristiano visto como cultura, como la cultura cristiana, no visto como la religión, que por supuesto es una religión, pero de ese fenómeno religioso va a surgir toda una cultura que se va a convertir en nuestra realidad. Van ustedes, por favor, entonces, a leer lo siguiente para la próxima clase. El tema de la próxima clase es el cristianismo y la caída del Imperio Romano. No con esto les estoy diciendo que por el cristianismo se cayó Roma, no. Es el tema de la próxima clase, el cristianismo y la caída del Imperio Romano. Cuando vamos a trabajar la filosofía cristiana, van a darse cuenta ustedes que en el trabajo de la filosofía cristiana van a aparecer nuevamente unos elementos griegos dentro de ese hacer romano, dentro de ese hacer cristiano, perdón. Tomamos elementos romanos, trabajamos la caída de Roma, y dentro de 15 días estaremos trabajando lo que es la Edad Media. Entonces, para la próxima sesión, por favor, preparen en su libro de Historia de las Ideas Políticas, o, en su defecto, pueden trabajar en Internet el pensamiento político cristiano y la caída del Imperio Romano. Asimismo, bueno, ahí está, la formación del pensamiento político cristiano y la caída del Imperio Romano. Ese es el tema de la próxima clase. Muchachos queridos, doctor Pulido, ¿a quién más no he saludado el día de hoy? A la doctora Esmeralda, a Samuel lo saludé, está Santiago, bueno, no, está Valeria, no, estamos hechos, bien, 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 estamos hechos. Me encanta que estén ahí todos. A todos ya los había saludado al comienzo de la clase. Me encanta verlos. Vamos a terminar la sesión de hoy y nos vemos dentro de 8 días, 7:30. Por supuesto, cualquier cosa que necesiten, estoy dispuesto a cualquier menester de ustedes, muchachos. Cuenten conmigo. Me encanta saludarlos, me encanta verlos. Los felicito por ese esfuerzo moral, por ese esfuerzo intelectual,
por ese esfuerzo académico, económico. Sé que la situación no es fácil, pero ustedes siguen luchando contra la corriente, van luchando y ustedes no saben este esfuerzo cómo los va a ir beneficiando en su desarrollo más adelante. Por favor, no dejen de convocar al resto de sus compañeros, estén llamando a sus compañeros de curso, veo que algunos no están en el salón de clase y es importante que todos se vayan aproximando. En el curso de esta semana voy a estar hablando con ustedes, los voy a ir llamando individualmente a ver cómo van, cómo están, en qué se les puede ayudar, qué necesitan, o si están bien, cómo se les puede impulsar un poquito mejor. Y la idea es que entre todos nosotros mantengamos el grupo completamente unido, no dejemos que nuestros compañeros se vayan y miremos a ver cómo mantenemos esa homogeneidad del grupo, que tienen un extraordinario curso. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 a las Doctor, muchas 7:30. gracias. ¿Listo? Muchas gracias, doctor Juanfer. Feliz día. Doctor, feliz día.